personas y abuso sexual. Y la ONU creará un órgano independiente dedicado a buscar desaparecidos en Siria. En una votación que sumó 83 puntos a favor, 11 votos en contra y 62 abstenciones, pues la Asamblea General de la ONU aprobó implementar esta identidad. Estados Unidos lideró el grupo partidario con la mayoría de naciones occidentales. Del otro lado, pues y en contra de la creación de este organismo estaban países como Siria, Rusia, Irán y China. Recordemos, pues son aliados del régimen de Bashar al-Assad. Y entre los estados que se abstuvieron, pues se encuentran Argelia, Bahrein, Afganistán, Egipto, Irak, Jordania, entre otros países. El objetivo puntual de las investigaciones pues estarán centradas en esclarecer la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas en la República Árabe de Siria, así como también pues prestar un apoyo adecuado a las víctimas, a los supervivientes y también a las familias de los desaparecidos. En estrecha cooperación, pues se dice, dentro de las cifras, están más de 100.000 sirios han desaparecido y su paradero es desconocido. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el pasado marzo, pues explicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres que dejan a las mujeres con la carga de mantener a sus familias en condiciones imposibles, al tiempo que emprenden pues también la búsqueda de sus hijos, sus esposos, hermanos y padres. Saludamos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, gracias por acompañarnos, un gusto saludarlo. Un gusto saludarlos también y muchas gracias por la invitación. Profesor, esta noticia tiene varias caras y una de ellas, pues, la ONU pretende realizar acciones en un territorio que no está de acuerdo y es el caso puntual de Siria. Prácticamente, pues esto demuestra el poder que tiene esta organización internacional detrás de Estados Unidos y también se podría ver como una imposición ante otras naciones. Particularmente lo que se busca y lo que se ha planteado es tratar de implantar dentro del derecho internacional una coherencia con la justicia transicional y los procesos de reparación y enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos que ya han quedado constatados por diferentes organizaciones tanto fuera como dentro de Siria. Yo creo que particularmente el problema real tiene que ver con que tanto la justicia transicional como otros tipos de justicia internacionales siempre fueron pensados aunque son difíciles de implementar, es más fácil implementar en una situación en donde los sujetos que cometieron tales crímenes perdieron. Pero sin embargo en Siria no solamente los funcionarios, sino también las instituciones responsables todavía conservan el poder y de facto tienen la jurisdicción sobre el país. Entonces ahí yo creo que está el gran dilema de cómo concebir la justicia transicional no para los perdedores en este caso, sino para los vencedores. Profesor, al tratarse de un órgano independiente, ¿cómo, digamos, económicamente se va a sostener? ¿Quiénes, digamos, financiarían este tipo de actividades o de investigaciones? Particularmente lo que busca este tipo de comisiones es, más que investigar, es recabar información. Información que ha quedado desplegada o ha quedado gestionada por diferentes organismos. La comisión, por ejemplo, sobre justicia en Siria, lo que tiene que ver con procesos de reparación, pero también un poco dar un respaldo a lo que viene siendo, por ejemplo, la resolución ya antigua del 2016, la 71 248, que establecía mecanismos para ayudar a exigir responsabilidades sobre los crímenes cometidos en Siria. En ese caso fueron 96 votos a favor, hoy día son 83, lo cual también pone sobre la mesa lo que tiene que ver con los votos de los países árabes que ya han normalizado relaciones con el régimen sirio, que lógicamente en el 2016 votaban a favor y hoy en día votan en contra o se abstienen. De hecho, en Latinoamérica también hubieron cambios. En el 2016 Colombia se abstuvo y hoy en día votó a favor. Entonces, también tiene que ver con cuál es
la situación internacional también en torno a Siria y cómo va a responder el régimen a estos casos. Pero particularmente cuando se piensa en esto, no se tiene que pensar como que se van a producir algún tipo de juicio internacional o se van a llamar a responsables, sino tiene que ver con un carácter más gubernamental en términos administrativos, de dejar y confirmar, lógicamente, primero el paradero, segundo los responsables y también trabajar con los diferentes juicios o comisiones internacionales de justicia y responsabilidad, que no solamente ha llevado informes, como ya le mencionaba, sino con estados que han logrado, lógicamente, encarcelar en Europa, en Alemania, en Francia particularmente, responsables de crímenes de lesa humanidad. Profesor, entendiendo un poco esa mirada histórica que usted nos da hacia el año 2016 y en lo que viene, ¿cuál es la hoja de ruta que debe entonces seguir este organismo? En primer lugar, la hoja de ruta va a ser una hoja de ruta en donde muy complicada, particularmente por el Consejo de Seguridad Nacional, como Sonia muy bien mencionaba. Particularmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido bloqueado tanto por los vetos de Rusia y China, aliados lógicamente del régimen sirio. Por lo tanto, una comisión que tuviese mucho más poder de intervenir Siria va a ser bloqueada, lógicamente, por esa comisión. Por lo tanto, la ruta va a seguir en primer lugar, ¿en qué términos? Primero, dejar en claro la desaparición forzada y posiblemente la ejecución de por lo menos 110.000 personas. Esto es confirmado, es la cifra base en los cuales los organismos internacionales han ido trabajando. Estos son 110.000 personas que particularmente desaparecieron por detenciones forzadas o por otros delitos, y que lógicamente sabemos sus nombres, dónde fueron detenidas, y lógicamente no sabemos su paradero, y de ahí eh, establecer, ¿cómo se llama?, cuáles fueron los responsables. En la mayoría de estos fueron personas que eran ligadas a la oposición al régimen sirio, y también cuáles fueron las responsabilidades directas en términos de los escuadrones militares que el régimen de Bashar al-Assad creó, financió o promovió, lo llamado Shabija, y lógicamente su relación con un sistema, un cuasi sistema, como se llama, paralelo, que es Muhabarat, que es el sistema de servicio de seguridad interior del régimen sirio. De ahí, lógicamente, apoyar a otros tipos, como se llama, de procesos de justicia transicional que sí han sido llevados a cabo de forma efectiva, como por ejemplo las cortes francesas o alemanas, como ya mencionaba. Profesor, quisiera que habláramos, ya usted nos decía, por ejemplo, en 2016 Colombia se abstuvo y este año pues votó a favor. ¿Qué otros países se han transformado o han cambiado su opinión teniendo en cuenta como la realidad y el presente de Siria, como por ejemplo reintegrarse a la Liga Árabe? Sí, particularmente no hubieron muchos votos en contra, más allá de regímenes lógicamente bastante sui generis, como particularmente son Afganistán y otros países, como se llaman, más ligados que están ligados al derecho internacional. Lógicamente, votos históricos como China, Rusia, Cuba, lógicamente, son particulares. Lo que sí estamos viendo en términos de las votaciones hacia Siria en particular, con esto y con otras comisiones, tiene que ver con la abstención. Y la abstención particularmente no es un voto en contra, pero sí lo que presenta es que existen, y como nosotros habíamos conversado con anterioridad con el Captagon, con esta droga, como se llama, que se ve vinculada al régimen sirio y que está atacando todo Medio Oriente. Muchos países de Medio Oriente particularmente ven dos situaciones. Primero, que gracias a la normalización o la futura normalización con el régimen sirio,
posiblemente países como Turquía, Jordania, Irak y particularmente Líbano podrá expulsar población siria y regresarla o detenerla y lógicamente enviarla, hacerla cruzar a la frontera y que lógicamente el gobierno sirio, el régimen sirio se haga carga de ella. Particularmente los millones, los 4 millones de personas, de sirios, como lógicamente que cruzaron la frontera hacia Turquía, el millón lógicamente que cruzó hacia Irak y el 1,5 millones que cruzó hacia Líbano. Recordando que hoy día Siria pasó de tener una población aproximadamente de unos 7 millones a tener una población menor o casi relativamente a 3 millones. Perdió aproximadamente la mitad de la población. Eso tiene que ver particularmente con una parte. Por otro lado, tiene que ver que con la normalización del régimen sirio, posiblemente lógicamente se podrán abrir lo que tiene que ver con inversiones dentro del régimen. La reconstrucción de países post-conflicto es uno de los negocios que mayor revidentos pueden traer potencia extranjera. De hecho, la rehabilitación de Irak, Afganistán, el régimen sirio, Libia, es ahí no solamente la guerra, sino el post-conflicto, el que genera mayores dividendos para ciertas potencias que logran acceder a esos contratos. Y quizás por último, tiene que ver probablemente con la parte más oscura en términos de lo que tiene que ver con una parte con la justicia transicional, pero también con los derechos humanos en esta región, que tiene que ver particularmente con hacer un llamado de atención a la política doméstica, a la política de los regímenes, no de Siria, sino del resto de los países árabes, en donde comunica a su propia población que la violación a los derechos humanos, los servicios de seguridad interno, el Mujabarat, que actúa como un estado paralelo, no solamente en Siria, sino en otros países árabes, y sobre todo lo que tiene que ver con echarle tierra a lo que tiene que ver con los procesos de democratización iniciados ya casi una década de la primavera árabe. Varios regímenes lo quieren que la población comprenda de que ese periodo terminó y que lógicamente las antiguas reglas del juego volvieron a ser aplicadas más allá de de los movimientos democráticos en ese periodo. Profesor, por nuestra conversación entiendo que este tipo de organismos pues son muy importantes para la justicia transicional. ¿Qué otros elementos son claves pues dentro de la actualidad y lo que vive hoy Siria? Particularmente lo que vive Siria hoy día tiene que ver con varias situaciones. Primero, lo que tiene que ver con la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados, ustedes lógicamente hacen constantemente alusión a ellas, pero en la mayoría de lo que tiene que ver con los medios de comunicación en masa parece como una situación ya resuelta. Los 3,5 millones de personas que viven en Turquía estuvieron muy en boda cuando fueron las elecciones, lo que tiene que ver con la presencia turca dentro de Siria, lo que tiene que ver particularmente con que el régimen sirio todavía no logra tener el control sobre todos los territorios, el este kurdo todavía sigue autónomo, Daesh o ISIS todavía hay ciertas células dando vuelta, al-Nusra que fue famoso lógicamente por sus crímenes de lesa humanidad. Todo eso todavía sigue dentro. Siria es un país quebrado, Siria es un país que parece en ciertas ocasiones un estado fallido, en donde no puede proporcionar a sus miembros, a sus ciudadanos, las seguridades básicas. Eso por una parte, pero por otra parte, la crisis de los refugiados también esconde una crisis humanitaria en términos de que la mayoría de los juicios en torno a responsables que fueron parte o son parte del régimen sirio y que todavía incluso trabajan para el régimen sirio, que llevaron a cabo o dieron orden en torno a decenas de masacres a lo largo y ancho de Siria, han sido
particularmente los exiliados, los deportados, la diáspora siria, los que no solamente han presentado las pruebas, sino también se han podido organizar en cortes europeas para que se lleven a cargo los juicios. Solamente como un pequeño resumen para que vean que la justicia transicional, aunque es costosamente funciona, sí funciona. Actualmente existen 4 casos en Alemania, 1 en Austria, Suecia, Noruega, y particularmente los casos se han llevado a cabo a través de aproximadamente 60 cargos de altos funcionarios del gobierno de Bashar al-Assad, que lógicamente serán acusados de crimen de lesa humanidad, detención arbitraria, desaparición forzosa, tortura, muerte, ocultación y generalizada de testigos, de fosas comunes, cadáveres, cosas que particularmente para los radioescuchas no nos debería sorprender, en tanto que los juicios en torno a los crímenes de los periodos de dictadura latinoamericana también fueron lógicamente un proceso de larga data y que lógicamente ha llevado, en el caso particular, por ejemplo, de Chile, a responsables que han tenido que responder a la justicia décadas después de finalizado el conflicto. El conflicto en Siria todavía no termina. Y que lógicamente, en el caso, por ejemplo, chileno, pero también de otros países latinoamericanos, también fue iniciado después de la vuelta a la democracia. En el caso, de nuevo, de Siria, los que cometieron los crímenes y el régimen sirio todavía sigue en el poder. Por lo tanto, hay rasgos distintivos que hace que la justicia transicional hasta el momento solo se ha podido llevar a cabo en cortes europeas, pero más bien dentro de Siria parece incluso más difícil aún. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Un placer y siempre agradecido por el espacio.